vamos a hablar del perdón humano y el perdón divino. Y yo quiero empezar un poco por el otro extremo, lo contrario del perdón. ¿Qué es? Pues hay varias palabras que son contrarias al perdón. Por ejemplo, uno puede decir la venganza, el rencor, incluso la misma indiferencia. Son modos de no perdonar, de separarse del perdón, el odio. Sucede que el odio se ha convertido en un arma para lograr el poder. Esa es la primera idea que para las 4 personas que están tomando apuntes es bueno que escriban. El odio se ha convertido en un arma para buscar el poder, para lograr el poder. ¿Cómo? ¿Cómo se utiliza el odio? Esta historia uno la puede remontar al siglo XIX. En el siglo XIX se presentaba una situación terrible de injusticia social, fruto de la rápida extensión y de la profundización de un fenómeno llamado la Revolución Industrial. La Revolución Industrial hizo que los ritmos de producción se desconectaran de los ritmos de la necesidad humana, que era lo propio de la sociedad agraria y por consiguiente la sociedad de la Edad Media. En la Edad Media la producción estaba regulada por la necesidad, pero la Revolución Industrial hizo que se acelerara la producción en la medida en que también se podía acelerar la distribución de los bienes. Y por eso, producir mucho se convirtió en un bien. Ojo con ese detalle. Por consiguiente, cuando llega esa mentalidad, que es la mentalidad básica del capitalismo, cuando llega esa mentalidad, empiezan a acumularse los medios de producción en unas cuantas personas, las cuales se enriquecen a través del trabajo de los obreros. Este es el fenómeno que analiza Carlos Marx en su obra El Capital. Analiza eso. Cómo el que tiene los medios de producción se asegura el retorno, el aumento de ganancia, lo que él llama la plusvalía, a partir del esfuerzo del obrero. Entonces el obrero se convierte en un engranaje más dentro de la producción. Hay una injusticia que se produce ahí. Esta injusticia la detecta también la Iglesia, pero es muy interesante ver la diferente respuesta entre Marx y León XIII, que escribe en 1891 su encíclica Rerum Novarum, que tiene que ver precisamente con la desigualdad social. En esencia, lo que propone Marx es profundizar, exacerbar, incluso exagerar la desigualdad social para producir una fuerza de choque que cambie la sociedad. Es la propuesta básica del marxismo. Más o menos desde esa época hasta nuestra época es en esencia lo mismo. Es decir, allí donde hay marginación, allí donde hay injusticia, allí donde hay desigualdad, la propuesta marxista es ahondar, podríamos decir, echarle sal a la herida, aumentar la división. ¿Para qué? Para que la fuerza de la persona que ha sido privada de sus derechos se convierta en fuerza de choque, se convierta en potencia de cambio. Por eso el odio se ha instaurado como una fuerza de cambio, como una fuerza para cambiar las cosas. El odio, odiar. Y por eso es muy importante, dentro de la lógica marxista, es muy importante mantener a las personas conscientes, es el término que ellos utilizan, mantener a las personas conscientes de todo lo que les han quitado y de todo lo que les siguen quitando, porque se necesita que la persona esté indignada, se necesita que la persona esté resentida,
Se necesita que haya una reserva de rabia. Y esa reserva de rabia o de odio es la que va a servir para cambiar las cosas. Es la propuesta marxista. Marx creía que su programa se iba a hacer realidad, en primer lugar, donde estaba más fuerte la revolución industrial, es decir, en Gran Bretaña. No sucedió así. No sucedió así porque la sociedad británica abrió un camino diferente a través de lo que ellos llamaron las unions, las uniones, y que nosotros conocemos como los sindicatos. Entonces los sindicatos se convirtieron en representantes de los obreros, representantes por consiguiente de los intereses de la clase maltratada. Y la presencia de los sindicatos vino a neutralizar muchos de los abusos de poder, de tal modo que no se alcanzó la temperatura, porque el marxismo siempre necesita una temperatura para que las cosas exploten. En todas partes el marxismo funciona así. Hay que lograr una temperatura, una masa crítica, hay que lograr un nivel de indignación colectiva para que la gente diga, no más, esto estalla, lléguenos el agua donde nos llegue, esto estalla, esto se revienta. Esa es la técnica marxista. Entonces, ese es el odio convertido en arma. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto explica por qué se está dando en la sociedad un fenómeno que todos hemos observado y que se llama la polarización. La polarización, que ha tenido una expresión muy clara, por ejemplo, en esta campaña electoral, consiste en mantener al adversario como un enemigo. Usted es un enemigo. Y es un enemigo que tiene que ser destruido, tiene que ser machacado. Cuanto más machacado esté usted, mejor para mis intereses. Por eso hemos encontrado una campaña electoral con poca discusión de ideas y con muchas intrigas, con muchos insultos, con mucho denigrar de parte y parte. Aquí no vamos a decir que es más de una parte que otra. Ha habido de parte y parte. Lo cual quiere decir que la lógica de la indignación-odio, se ha instaurado como una fuerza de poder. Una fuerza de construcción de cambio que luego se ha introyectado, se ha introducido subrepticiamente en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en las relaciones con la iglesia. El odio se ha convertido en el instrumento casi universal para lograr que las cosas cambien. Este contexto, que es social y que es familiar y que es psicológico, es muy importante para darnos cuenta cuán desacostumbrado está nuestro cerebro a la lógica del perdón. Porque es obvio, cuanto más se instala la lógica del odio, del resentimiento, de la polarización, de yo te ataco porque cuando tú desaparezcas yo puedo surgir, que es la lógica marxista, ¿no? Acabemos, los enemigos para Marx eran los burgueses, lo que él llamaba los burgueses. Acabemos con la burguesía y va a venir una etapa nueva. Y esa etapa nueva es parte de un proceso que finalmente va a llevar a lo que se ha llamado el paraíso comunista. Entonces, es una lógica que hemos ido incorporando. Y esa lógica consiste en que la persona tiene que mantenerse firme en sus posiciones, la persona tiene que aprovechar cualquier error del otro para destruirlo y la persona, sobre todo, debe abstenerse del perdón. Pero mencioné muy brevemente al Papa, al gran Papa León XIII, grande en muchos aspectos. Aquí estamos hablando de la parte social. León XIII escribe Rerum Novarum en 1891 y lo escribe ese documento desde la conciencia de la injusticia. Es decir, que la postura que toma él como creyente y ante todo como pastor, no es una postura de indiferencia o de negación frente a la injusticia. Él no toma esa postura, sino que él quiere que los cristianos, nosotros,
demos una respuesta diferente. Y esa respuesta diferente está marcada por las palabras preciosas del Evangelio, palabras como arrepentimiento, conversión, perdón, reconciliación. Esas son las palabras. Es decir, la visión del Papa, eso es un documento que pocas personas han leído y tampoco es de muy fácil lectura porque tiene un lenguaje así con larguísimas frases y bueno. Pero es un documento que uno tiene que conocer. El Papa León XIII propone en Rerum Novarum una visión orgánica. Y esa clave es indispensable para el tema de hoy. Una clave orgánica de la sociedad. Es decir, démonos cuenta de que somos parte, todos somos parte de una misma realidad. Así como los órganos son parte de un cuerpo, démonos cuenta que nosotros somos parte de una misma realidad, de un mismo organismo. Por eso, las diferencias son bienvenidas en la lógica de León XIII, mientras que las diferencias son utilizadas en la lógica marxista. Escriba eso que le conviene. Las diferencias son utilizadas en el marxismo, las diferencias son bienvenidas en la lógica cristiana. En la lógica marxista, las diferencias son utilizadas. ¿Por qué? Porque si usted tiene más dinero que yo, usted es mi enemigo. Usted es o un explotador o un posible explotador y en cualquier caso es mejor quitarle a usted para que quedemos todos iguales. Usted es mujer, yo soy hombre. Yo tengo algo que usted no tiene, usted tiene algo que yo no tengo, somos diferentes, no puede ser. Tenemos que rebanar lo que usted tiene que yo no tengo, tenemos que eliminar lo que yo tengo y usted no tiene, y tiene que desaparecer la diferencia sexual. Es el marxismo que se entra, ahora se le llama neomarxismo obviamente, que entra en las distintas áreas de la sociedad. El marxismo utiliza las diferencias como una fuerza de cambio. Por ejemplo, usted es mujer, yo soy hombre, los hombres hemos sido los explotadores de las mujeres, ustedes mujeres únanse entonces, dice el marxismo, para aplastar al hombre. Tiene que desaparecer lo masculino tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque lo masculino marca una diferencia. Y la diferencia es utilizada para producir lo que ya hemos dicho, para producir indignación y detrás de la indignación producir poder. ¿Usted es heterosexual? Pues resulta que el otro es homosexual. Ustedes los heterosexuales se han burlado de los homosexuales, han marginado, han discriminado. Por consiguiente, hay que eliminar la distinción. Entonces, el marxismo utiliza la diferencia para eliminar la diferencia y en el proceso crear poder. Ese es el estilo propio del neomarxismo y del marxismo clásico. Utilizar la diferencia. Mientras tanto, nos damos cuenta que la postura que utiliza León XIII, muchas gracias, la postura que utiliza León XIII es diferente. Resulta que la diferencia es bienvenida. Que tú seas mujer, que yo sea hombre, bendito sea Dios. Eso está muy bien. Tú tienes dones, capacidades, cualidades, fortalezas que yo no tengo. Yo podré aportarle también algo a tu vida. La diferencia es bienvenida, no utilizada. Ojo que esa distinción es muy sutil, pero es una distinción muy interesante. Porque entonces quiere decir que el propósito de Rerum Novarum y el propósito de la enseñanza cristiana no es pasarle una aplanadora para que ya no haya ni hombres ni mujeres, ni pasar una aplanadora para que ya no haya ni sabios o ignorantes, ni pasar una aplanadora para que ya no haya ciudad y campo, o para que ya no haya extranjeros y nacionales. Fíjate que en todos los campos
la lógica neomarxista trata de aplanar. Por eso no puede haber naciones, solo puede haber un orden internacional, solo puede haber un único mundo en el que desaparecen todas las fronteras. Un momento, que nosotros nos entendamos y que nos reconozcamos como una sola humanidad es una cosa, pero que yo pierda las riquezas de mi tradición cultural, que yo pierda las riquezas de mi historia es otra cosa. Entonces, por eso, esta lógica trata de aplastar la diferencia. Y en el proceso, repito, ganar poder, porque finalmente todo esto sirve para eso, para ganar poder. Bueno, entonces la propuesta cristiana es otra, es reconocernos órganos, o como dice San Pablo en 1 Corintios 10, es reconocernos miembros de un mismo cuerpo, es reconocer que los distintos talentos suman, y que por consiguiente yo no tengo que eliminarte a ti para que surjan mis talentos, sino que los talentos tuyos, tus capacidades, tu perspectiva, me da a mí. ¿Qué está pasando en algunas familias? Se rompe el diálogo entre padres e hijos. ¿En qué consiste la ruptura? Es la idea de que mi papá no puede entenderme y es la idea de que yo no puedo entender a mi hijo. Es la idea, por consiguiente, de que si se hace la voluntad de mi papá, me anula a mí. Si se hace mi voluntad como hijo, entonces queda anulado mi papá. Los que estudian estos procesos y transacciones sociales e interpersonales llaman a eso interacciones de suma cero. Es decir, que tú ganas significa que yo pierdo. Y que yo gane significa que tú pierdes. ¿Por qué se dice que es de suma cero? Porque si yo gano 1 y tú pierdes 1, el sistema en su conjunto queda en 0. Si tú ganas 20 y yo pierdo 20, el sistema en su conjunto queda igual. La propuesta cristiana, por el contrario, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber qué es el perdón cristiano, la propuesta cristiana es una propuesta acumulativa. Eso significa, tú, hijo, tú tienes ideas, fuerza, inspiración que yo no tengo. Bienvenida a tu inspiración, bienvenida a tu fuerza, bienvenida a tu lozanía, a tu juventud, la novedad que tú traes. Tú, papá, no sobras en la casa. Tú traes experiencia, tú traes sabiduría, tú traes amplitud de mirada, tú traes conocimiento, tú traes escepticismo, sano escepticismo. Entonces vamos a sumar, por decirlo con 2 palabras, la novedad y la experiencia. Vamos a sumar. No elimino a mi hijo para quedarme solo yo con la única voz en la casa. Mi hijo no me elimina a mí para que se quede únicamente la nueva voz en la casa, sino que intentamos combinar, intentamos sumar lo tuyo y lo mío. El hombre y la mujer que suman. Esta es la idea de la pareja cristiana. No es mujeres, marimachos y hombres afeminados, que ese es el producto de la aplanadora. No, hombres bien hombres, mujeres bien mujeres, mujeres que suman desde su feminidad sin complejos, hombres que suman desde su masculinidad sin complejos. Y esto vale también para lo económico. Empresarios con gran capacidad de visión, con gran iniciativa, seguramente con grandes capitales que abren oportunidades para mucha gente, pero no para quedarse ellos con todo, sino para que haya oportunidad para mucha gente. Y una fuerza productiva que se beneficia de tener un trabajo digno, que aporta también a una empresa. Entonces no es el empresario contra el obrero, no es el obrero contra su jefe o su empresario o su gerente, sino es la suma. Si llegamos a entender esto, entendemos lo que es el perdón. El perdón, si quiere así ponerle un título marquetero, el perdón es el arte de sumar. El perdón es el arte de sumar. Si usted analiza la venganza es un juego de suma cero. Usted me hizo un daño, yo le hago un daño a usted. La idea
La idea de la venganza está perfectamente expresada con la llamada ley del talión, ¿no? Usted me hizo un daño, yo le hago un daño. Que de hecho esa no es suma cero, sino esa es suma negativa, ¿no? Porque usted perdió y ahora yo también perdí, entonces ambos perdimos, es una suma negativa, es una resta. El perdón es el arte de sumar. El perdón es el arte de sumar. Y por eso, cuando una persona aprende a perdonarse, cuando una persona perdona a su prójimo, cuando una persona descubre y recibe el perdón de Dios, está sumando, está creando, está abriendo puertas. La palabra, otra frase para ir para sus apuntes, la palabra más cercana al perdón es creación. Entonces, resumamos esta primera parte que ha sido un poquito tal vez abstracta, tal vez los ha tomado un poco por sorpresa porque empezamos hablando de marxismo y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, vamos para allá. Entonces, hagamos un pequeño resumen de esta primera parte. Básicamente, ¿qué hemos planteado? Pues que el tema del perdón es importantísimo, pero que el gran enemigo del tema del perdón hoy es que el odio se ha convertido en una fuerza para adquirir poder, en un arma para el poder, en una herramienta para el poder. Y ese odio no es solamente odio entre los políticos, no es solamente odio en la economía, es odio, es distancia, es separación, es indiferencia, es agresión pasiva que se mete en las parejas, que se mete en las familias, que se mete en las universidades,